Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java SE o desde cero. En este video vamos a continuar con nuestro ejercicio y lo que vamos a hacer ahora es crear los métodos para poder insertar todo eso. Pero para ello, antes lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un arreglo de contactos, así que se va a llamar private, va a ser de tipo contacto, private, y se va a llamar contactos, ¿verdad? Aquí estamos creando el arreglo, obviamente para aquí poder digitar todos los contactos. Ahora, una vez hecho esto, vamos a insertar un constructor vacío. Creamos un constructor vacío, clic derecho, insert code, constructor, lo dejamos en vacío, general. Porque, ¿qué va a hacer este constructor vacío? Porque aquí le vamos a asignar un tamaño por defecto. Así que le voy a poner aquí contactos igual a new contacto y le paso 10. ¿Por qué? Porque en este constructor le voy a establecer, le establecemos un tamaño por defecto de 10 contactos, ¿verdad? Porque con este constructor yo le puedo decir que voy a tener 10 contactos, o bien lo puedo poner aquí con otro constructor que sería el de aquí, public int tamaño, así que le necesitamos clic derecho, insert code, constructor, lo dejamos en vacío, y aquí le paso, voy a injertarle otro constructor, disculpen, public agenda, y aquí le voy a poner, le voy a pasar un tamaño, int tamaño, aquí estaríamos aplicando la sobrecarga de constructores. Aquí en tamaño le voy a pasar el tamaño a mi agenda. Así que le pondría contactos igual a qué? A new contacto y le pasaría tamaño. ¿Okay? Yo lo puedo pedir con una entrada de datos o con un JOP. Aquí le estaría pidiendo el tamaño. El tamaño, con este constructor estaría estableciendo el tamaño, obviamente, de mi agenda de contactos. Ahora sí, empecemos. Bueno, aquí me dice lo siguiente. Tenemos que crear un método para añadir un contacto. Así que vamos a ponerle aquí, creamos el método el método para añadir contactos a la agenda. Así que empecemos. Como vamos a ver, public void se va a llamar añadir contacto. Perfecto. Se va a llamar así, añadir contacto, ¿verdad? Y este de aquí, pues siempre va a tener, obviamente que se va a llamar añadir contacto, ¿verdad? Bueno, entonces lo que le voy a decir es lo siguiente. Mira, para poder añadir un contacto, primero yo tengo que verificar algo. ¿Qué voy a verificar? Si es que en mi agenda, ¿verdad? Hay huecos disponibles para poder digitar. O si yo a la hora que estoy digitando el nombre, el nombre que yo estoy digitando no sea igual o ya exista. Así que vamos a crear esos métodos. Bien, y antes de crear los demás métodos, a este método añadir contacto vamos a pasarle como parámetro contacto. Vamos a pasarle un parámetro como contacto. Y bueno, el primer método que vamos a crear es el método comprobar si existe contacto. Así que vamos a crear un método aquí abajito. Creamos el método para comprobar si existe un contacto con el mismo nombre. Así que vamos a ello. Bueno, el método que vamos a crear es el siguiente. Voy a decirle comprobar si existe contacto. Va a ser de tipo boolean, así que va a ser public boolean comprobar si existe contacto. Y bueno, lo que le voy a decir aquí básicamente es lo siguiente. Como podrás ver, le voy a pasar un contacto. Así que aquí le voy a pasar un contacto. Contacto. ¿Verdad? Guiándonos obviamente de nuestro diagrama de clases UML. Contacto. Ya que aquí le tendría que pasar comprobar si existe contacto, un contacto. Así que aquí voy a irme a NetBeans y ahora sí. Le voy a decir lo siguiente. Primero voy a recorrer desde que hice a 0 y más. Voy a recorrer todo mi arreglo. Y arreglos.len y cuentas.len, es decir, cuentas, agenda, ¿verdad? Se llamaba contactos, creo que se llamaba mi agenda. ¿Cómo se llamaba? Voy a fijarme. ¿Cómo se llamaba? Sí, contactos. Bueno, va a ser contactos.len. Ahora sí, voy a recorrer todo mi arreglo de contactos. Y le voy a decir lo siguiente. Si contactos. En la posición que esté
es diferente de null. Y a la vez, o sea, a la hora de yo decirle que es diferente de null, o sea que no está vacía, ¿ok? Sí tiene un valor. Y a la vez, contactos en la posición y punto. Aquí le podría pasar el método equals, contacto, o sea, aparte que no es nulo. Y a la vez, ese contacto es igual al que yo lo estoy pasando como parámetro, entonces sí existe un contacto con ese nombre. Así que aquí le voy a retornar true. Y luego fuera de este if, le voy a retornar, obviamente fuera de este for, le voy a retornar un else. Voy a retornar un false, disculpe. False. Bueno, ahora sí te vuelvo a explicar todo. Este método lo que hace es comprobar si existe un contacto. Primero me recorre todo mi arreglo y le dice si el contacto en la posición que esté, o sea, no está vacía, y aparte ese contacto se repite, o sea, con el método equals, que ya lo habíamos estudiado en el video anterior, pues entonces voy a retornar true porque sí existe un contacto, así que lo voy a poner aquí. Si que, aquí lo voy a llamar, si a la hora de comprobar existe contacto de este contacto, o sea, si esto me da true, pues yo le voy a decir un sysout, aquí le voy a poner un sysout al 92, aquí voy a copiar la parte de al 92n, ok, ¿verdad? Aquí lo copio y le voy a decir, ya existe un contacto, ok, contacto con ese nombre, coma, por favor, por favor, digite otro nombre. Perfecto, así hay que decirle, digite otro nombre. Bueno, aquí le voy a quitar el ln y aquí le daría pues un salto de línea. Perfecto. Bueno, esto simplemente va a pasar en el caso que si ahora a la hora de yo comprobar si existe un contacto, pues obviamente me pasa eso, sea true. Ahora, eso pasaría a la hora que yo uso el método comprobar si existe contacto. Ahora, ¿qué pasaría? Ahora, ¿qué pasaría cuando yo qué? Cuando yo compruebe si la agenda está llena. O sea, ¿qué pasaría si yo quiero registrar un contacto pero mi agenda está llena? Pues entonces yo también tendría que ahí colocar otro if. Voy a tener aquí otro método que se va a llamar así. Va a ser de tipo boolean y se va a llamar comprobar si la agenda está llena. Así que aquí va a ser public. Creamos un método. El método para comprobar si la agenda está llena. Así que le voy a decir básicamente lo siguiente. Public boolean se va a llamar comprobar si la agenda está llena. Perfecto. Y bueno, lo que le voy a pasar a este método, vamos a ver. En este caso, le pasaría, por parámetro, no tendría que pasar nada. Así que lo que básicamente le voy a decir es lo siguiente. Voy a recorrer todo. Así que le voy a decir in igual a 0 y más. ¿Y menor a qué? Y menor obviamente a la parte de contactos. Aquí voy a quitarle esto. Y voy a escribir contactos.len. O sea, si yo a la hora de recorrer todo este arreglo, le voy a preguntar si contactos en la posición i es igual a nulo, o sea, si a la hora de yo recorrer la agenda, contactos en la posición i está vacía, pues entonces yo le voy a retornar un false. Así que le voy a poner return false. ¿Por qué? Porque esa posición que yo te estoy probando está vacía. Y luego fuera del false le voy a decir un true. ¿Por qué? Porque si esto no se cumple, pues simplemente voy a dar un true, ¿verdad? Porque mi agenda no tiene contactos nulos, o sea, vacío, sin valor. Bueno, por eso le pongo aquí que es nulo. Si es nulo, pues voy a retornar un false. Caso contrario, pues un true, porque la agenda está llena. Entonces, aquí le diría otro if. Else if, caso contrario. Si a la hora de yo comprobar si la agenda está llena, pues obviamente, si esto es true, pues yo le diría un sysout al 92. Aquí le diría un sysout. Aquí le diría un al 92. Para ello le copio esto. La agenda está llena, ¿verdad? Y luego pues obviamente le pondría un punto. Otra vez lo dejo así. Bueno, y caso contrario, que a la hora de yo comprobar si existe un contacto, no existe. Y a la hora que comprobar si mi agenda está llena, no está llena. Pues lo que voy a hacer básicamente es registrar un contacto. Así que le voy a poner lo siguiente.
Bueno, primero voy a crear una variable que se llame boolean, que se llame registrado y va a estar inicializada en false, ¿verdad? Este método comprobar si existe contacto está bastante sencillo y a la vez que el método comprobar si agenda está llena. Bueno, aquí le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir que voy a crear una variable que se llame boolean, que sea registrado en el else. Y aparte voy a recorrer todo mi arreglo. In igual a 0 y más. Y voy a decir que i va a ser menor a qué. A agenda va a ser a contactos, disculpen, contactos.le. Y aparte qué. Y le voy a agregar esto, i. Y esto sea diferente de registrado. ¿Qué estoy haciendo? Mira. Le estoy diciendo que mientras i sea menor a la cantidad de elementos y aparte aún registrado sea true, ¿verdad? O sea, registrado sea true, pues entonces yo voy a ir insertando registros. Así que yo le voy a decir lo siguiente. Le voy a preguntar si contactos en la posición que está es nula, pues entonces, o sea, si yo estoy en una posición, digamos en la primera posición de mi arreglo, si está vacía, pues entonces yo voy a insertar un contacto. Así que le voy a poner lo siguiente. Voy a ponerle contactos en la posición i va a ser igual a contacto. Va a ser igual a contacto. Este contacto, ¿quién es? Pues contacto es este de aquí, este atributo. Pues entonces yo lo que haría es aquí, es decirle que el arreglo en la posición que está, digamos en la primera, obviamente que si está nula es guardar un valor. Y luego pues voy a decirle que registrado es true. Porque yo he registrado ya un valor. He registrado un contacto. Entonces aquí registrado sería true, ¿verdad? Entonces aquí ya tendría la parte que es para registrar. Entonces aquí, si esto es true y esto es true, pues entonces se cumple, ¿verdad? Entonces aquí esto me va a hacer siempre y cuando sea menor aquí a esto. Y luego una vez me salga del for, le voy a preguntar lo siguiente. Si registrado es true, pues entonces yo le voy a decir lo siguiente. Si south el contacto se ha registrado, se ha registrado, se ha registrado con éxito. Ok, vamos a decirle así. Ok, ¿qué te parece? Y pues aquí le ponemos este al 92n y le quitamos esto. Caso contrario, pues ¿qué lo diría yo? Caso contrario, pues le diría si SAU no se ha podido registrar el contacto. El contacto. Bueno, básicamente eso es lo que yo haría en el método de añadir contacto. Bueno, hemos visto ya tres métodos. Comprobar si la gente está llena, comprobar si existe el contacto y añadir el contacto. Ahora vamos a ver un nuevo método, que es el método listar contactos. Así que vamos a ello. Vamos a crear aquí fuera, ¿ok? Vamos a crear un método. Creamos el método para listar los contactos. Así que aquí vamos a ponerle public void listar contactos. Listo. Bueno, lo que voy a hacer primero es preguntarle, oye, si hay huecos libres, por ejemplo, en mi agenda, yo no voy a listar nada. O sea que si está vacía. Y para ello, yo no voy a necesitar del método comprobar si la agenda está llena. Yo voy a necesitar un método específico que se llame comprobar si hay huecos libres. Entonces, este método lo que va a hacer es lo siguiente. Mira, vamos a crear otro método public in comprobar si hay huecos libres, por decirlo así. Porque este método lo que hace básicamente es recorrerte toda mi agenda. Y si está vacía, pues entonces me va a contar cuántos huecos libres hay. O sea que si está vacía no voy a listar. Caso contrario, pues sí lo haré. Entonces para ello voy a hacer aquí este método comprobar si hay huecos libres. Creamos el método para comprobar si hay espacios libres en el arreglo. Así que le voy a decir aquí lo siguiente. Le voy a decir in contador vacíos, ¿ok? Contador vacíos. Y va a estar inicializado en 0. Ahora le voy a abrir un bucle for int i igual a 0 y más e i va a ser menor a qué? Y va a ser menor al ok, va a ser al arreglo contactos.len. Y lo que yo le voy a decir es lo siguiente, si contactos, o sea, si mi agenda de contactos
en la posición que está nula o vacía, pues entonces yo le voy a poner contador vacíos más. ¿Por qué? Porque aquí yo ya estoy contando un registro nulo, o sea que no existe, está vacío. Luego fuera del for, retorno pues simplemente retorno contador vacíos. Porque lo que me hace esto es contar. Entonces aquí en este método listar contactos le voy a decir lo siguiente. Si a la hora de yo llamar al método comprobar si hay huecos libres es igual al arreglo, vamos a poner el arreglo contactos.len, o sea, si la cantidad a la hora de comprobar si hay huecos libres para listar es igual a la cantidad 0, o sea, por el momento digamos que mi arreglo está vacío, si está 0, pues entonces le voy a decir sysout al 92n, no hay contactos para listar. Perfecto. Y en el caso contrario, pues sí vamos a listar. Bueno, esto simplemente es lo que haría el método comprobar si hay huecos libres, ¿verdad? Lo que haría es recorrer mi agenda y preguntar si es que hay espacios nulos y así contarlos, ¿verdad? Va a ir contando uno por uno. Y a la hora que si yo le digo que si a la hora de que yo compruebo si hay huecos libres es igual a la cantidad del tamaño de mi arreglo, es entonces que ha recorrido toda mi agenda. Entonces a la hora de haber recorrido todo el tamaño de la agenda, ya sabe que está vacía. Por eso me dice no hay contactos para listar. Bueno, ahora sí vamos a irnos a la else. Bueno, lo que yo le voy a decir es lo siguiente. Voy a abrir un bucle for. Voy a decirle de que i sea igual a 0, y más. Y bueno, pues esto va a ser menor a que al arreglo contactos.len. Le voy a decir lo siguiente, si contactos en la posición que está no es nula, o sea, si tiene datos, pues entonces voy a ir imprimiendo ese dato. Así que le voy a poner un sysout, le voy a poner nombre más contactos en la posición, obviamente, y punto, le voy a decir get nombre. Luego le doy otro sysout, teléfono, y le pongo más contactos en la posición i punto get teléfono. Bueno, y con esto ya prácticamente estaríamos imprimiendo el nombre y el teléfono de cada contacto. En este video hemos visto los métodos para añadir contacto, comprobar si existe un contacto, comprobar si la agenda está llena, listar los contactos y comprobar si hay huecos libres, ¿verdad? Listar contactos es bastante sencillo. Bueno, nos vemos en el siguiente video del curso de ya para acabar con los métodos de esta clase. Así que te espero en el siguiente video. Hasta pronto.